Buenas noches, estimados auditores. Afortunadamente alcancé a llegar con un tiempo de retraso a nuestro programa habitual de los lunes de las 21 horas, 21:10 en este caso. Les pido disculpas por este retraso involuntario y en nuestro programa Diálogos sobre la Persona, que podríamos denominarlo también la visión cristiana del hombre, es decir, cómo entendemos al hombre en lo que es, en lo que hace, en lo que piensa, en lo que quiere, en lo que siente, en cuanto que es un ser creado, que está ordenado hacia un fin último, que es la vida eterna o la visión de Dios, que es la felicidad a la que todo ser humano aspira. Y hemos ido tratando efectivamente una serie de temas que a todos nos ocupan desde esta perspectiva de la antropología cristiana o de la persona humana en un sentido estricto. También comentarles que mi nombre es Juan Carlos Aguilera, que les estoy acompañando durante este verano en los días lunes. La semana pasada tratamos el tema de la relación del hombre con la naturaleza, considerando aquella situación de catástrofe que ha vivido nuestro país, que sigue en cierto sentido también viviendo con relación a estos incendios que han devastado vastas zonas productivas o de bosques de nuestro país, y lo más doloroso también de viviendas de hermanos nuestros. Sueños que estaban allí encarnados en un hogar que el fuego en pocos minutos ha destrozado. El programa de hoy va a tratar de qué es aquello que hay que hacer para superar esta situación de indigencia en la cual se encuentra el mundo de la naturaleza y también de aquellas casas devastadas. Y la respuesta es muy obvia, es que es trabajar. Hay que trabajar para poder cultivar, para poder edificar aquello que hemos perdido. ¿Y en qué consiste trabajar? ¿Qué es el trabajo humano? ¿Trabajan los animales, por ejemplo? Muchas veces uno encuentra, ¿no? Dice que hay que trabajar como hormiga. O mira qué tan organizado es el trabajo de las abejas en el panal. Y en cierto modo hay algo de cierto en aquello, pero el animal no trabaja. ¿Qué es lo distintivo del trabajo? ¿En qué consiste trabajar? El hombre trabajando se aliena, como dicen ciertas ideologías materialistas. El fin del hombre es trabajar, como plantean otras ideologías igualmente materialistas con una visión tecnocrática del hombre, considerándolo como una cosa. El hombre fue hecho para trabajar y apoderarse y dominar la naturaleza en un sentido fuerte. Son algunas de las preguntas que intentaremos responder en el programa de hoy acerca del trabajo humano. La palabra trabajo, por ejemplo, en el mundo antiguo no existía. Se decía el trabajo como una carencia del ocio. Se decía que el trabajo era el negocio. El ocio, o otium, es la actividad contemplativa propia del hombre libre, pero trabajar no estaba considerado dentro del lenguaje cotidiano del mundo antiguo.
Y la razón parece que está en que el trabajo era algo que no era propio del hombre libre, se entiende. Ya sabemos que en esa época el concepto de persona no era aplicable, no se aplicaba al hombre el concepto de persona. Y el trabajo era realizado por aquellos sujetos que eran considerados esclavos. Los esclavos son los autómatas, aquellos que realizan actividades automáticas, que no necesariamente hay que pensar mucho para realizarlas. Ese era el concepto. Un esclavo, haciendo una analogía contemporánea, un autómata, es equivalente, por ejemplo, a un lavavajillas, que es una máquina automática, a una enceradora. Antiguamente se usaban unos chanchos para limpiar la casa, así se decía, ¿no? Eso es un esclavo, considerado desde la perspectiva antigua, clásica. Pero si uno hace un recorrido histórico acerca del valor del trabajo que era despreciado en esa época y avanza hacia la Edad Media, por ejemplo, allí el trabajo adquiere un valor superlativo o mayor. Se le considera como un valor que realiza la persona. Habitualmente se piensa que en la Edad Media también se desprecia el trabajo por la vida contemplativa que realizaban los monjes, que se retiraban, según equívocamente se plantea, del mundo. No, ellos constituían comunidad, constituían mundo también. No eran asociales, al contrario, constituían siempre comunidades monásticas. Y el ejemplo más paradigmático de las comunidades monásticas que de alguna manera desmiente esa idea equívoca, insisto, de que en el mundo medieval, que es bastante extenso, nosotros sabemos que tiene algo así un poquito más de 1000 años, las comunidades monásticas no es que se arrancaran del mundo, sino que, insisto, constituían igualmente mundo porque iban a ser una sociedad, ¿no? Una sociedad monástica. Y como insisto, el ejemplo paradigmático de que no es el rechazo al trabajo, es el ora et labora, ¿no? De San Benito. Ora et labora. Se complementa la vida activa con la vida contemplativa, no son disyuntas. Hay gente que piensa que son actividades disyuntas, que son opuestas, que van por caminos distintos. Y al contrario, el trabajo se ordena a la contemplación. El hombre fue hecho para trabajar, ut operaretur, pero obviamente la finalidad del hombre no es trabajar, es vivir conforme a lo que el hombre fue creado, que es la vida contemplativa. Contemplativa también en el mundo, ¿no? Que es lo que hace justamente la vida monástica. No es una huida del mundo, como algunos, insisto, equívocamente piensan. También en la época medieval adquiere el valor del trabajo, insisto, una cierta valoración y admiración. Todo esta organización, incluso social, con la vida de los gremios. Estos estamentos, la vida estamental de la Edad Media,
es muy interesante porque aparecen justamente estas asociaciones en torno a una actividad que son los gremios y que tienen múltiples repercusiones, ¿no? El gremio de los artesanos, que es quizá el más característico, pero también estaban el de los caballares, ¿no? El de los carromatos, el de los alarifes, en fin, todas las actividades que permitían y permiten sostener la vida en la societaria, ¿no? Y eso se hace en torno al trabajo. Lo que une es una misma actividad que es el trabajo. El gremio de los joyeros, en fin. Pasado el tiempo uno puede ver que el trabajo adquiere ya un valor en sí mismo, y no como un medio, sino como un valor en sí mismo. Y desde ahora, como dice un autor, ya no vamos a contemplar la naturaleza, sino que vamos a somos los dueños y poseedores de ella, ¿no? Y el trabajo pareciera que adquiere ahora un valor en sí mismo, no como un medio de perfección humana. Y obviamente en el mundo llamado posmoderno, no trabajar es mal visto. No es que sea mal visto no trabajar, sino que pareciera que la vida humana, la vida de la persona, gira solo en torno al trabajo. Llegar tarde a casa por trabajar mucho es una forma de prestigio, pareciera, aunque hay que recordar y también matizar que hoy día eso está cambiando. Las nuevas generaciones profesionales han advertido que esa supervaloración de la vida del trabajo que sus padres han experimentado y vivido no les seduce. Pero uno puede hacer un arco genealógico del valor del trabajo desde el punto de vista histórico. En el mundo antiguo, el trabajo no tenía un valor, incluso no existía un concepto para el trabajo. En la Edad Media ya adquiere un valor, siempre en orden a la vida contemplativa, y también desde el punto de vista de la organización social o sociopolítico del mundo medieval, que se ordena también ese trabajo en la contemplación, que es la actividad más propia del hombre. Y en el mundo moderno y posmoderno, el trabajo ahora, a diferencia del mundo antiguo, tiene una exaltación en su valoración. Y pareciera que en este momento, en estos tiempos, el trabajo, si bien tiene un valor importante, ya no es el único motivo del joven como para vivir. Cuando uno examina el concepto de trabajo, o la palabra trabajo, mejor dicho, uno se da cuenta que tiene una carga negativa.
tiene una carga negativa. Incluso hay ciertas visiones que parecieran tienen una estatuto cristiano, pero que no lo son, que el trabajo en realidad es una actividad que al hombre, ¿no es cierto?, le hace sufrir. Como si el trabajo fuera una especie de disvalor. Como si el trabajo fuera una condenación para el hombre. Y eso no es así. Probablemente hay muchos auditores que saben teología y saben que no es así. No es la concepción cristiana del hombre. O no es la concepción cristiana del trabajo. Decía que desde un punto de vista etimológico, la palabra trabajo tiene esa carga negativa. Por ejemplo, el trabajo viene de traps. Traps como traba, como lo que impide algo, lo que obtura, ¿no? Una especie de aporía, algo que no deja que la persona se realice, ¿no? Una especie, insisto, de traba, traps. También la palabra trabajo tiene una carga muy negativa que deriva de la palabra trepalium. Trepalium, 3 palos, como una especie de triángulo de palos que estaban amarrados y que servía como instrumento de tortura. Claro, desde esa perspectiva, el trabajo puede ser considerado efectivamente una tortura, aunque no lo sea, ¿no? Aunque no lo sea. Aunque pueda considerarse así también por personas a las cuales se les somete a una actividad que supera al propio hombre. Pero claro, eso no es trabajo. Eso no es trabajo. El trabajo perfecciona a la persona. El trabajo no aliena a la persona. No es una alienación del hombre. Es una perfección del hombre. Es una actividad perfectiva. También uno puede saber que la palabra trabajo viene de labor o labor. Y de allí deriva esto de ser laborioso, que es un hombre trabajador, un hombre laborioso, que siempre se hace una analogía con el mundo, insisto, animal, laboriosa como las abejas, laborioso como las hormigas, laborioso como los castores. Pero claro, la laboriosidad es una virtud humana que se adquiere y que obviamente está muy lejos de que sea una actividad animal o brutal, utilizando el lenguaje latino, ¿no? El brutus, bruto es un animal, no es brutal. No, la actividad que denominamos trabajo, lo vamos a ir viendo al desarrollo del programa, es una actividad perfectiva de la persona humana, que le hace mejor y que obviamente tiene que aprenderla. No es algo dado, mecánico, instintivo, como efectivamente se ocurre en el mundo animal. Las abejas, los castores, las hormigas, etcétera, ¿no? Todo aquello que pareciera que significara un trabajo son actividades instintivas, por lo tanto no aprendidas, sino que simplemente realizadas. No saben que saben. Es una actividad no mediada por la inteligencia, por lo tanto son actividades, insisto,
reflejas o instintivas. Y es verdad que un animal puede aprender siempre desde una perspectiva sensible, porque eso es lo que son los animales, son seres sensibles, y siempre en orden, sin embargo, a mantenerse en su existencia, ¿no? Si es un aprendizaje, va a estar siempre asociado al placer o al dolor para mantenerse en su existencia. El hombre no. El hombre aprende a trabajar para desplegar una actividad que puede convertirse también en una profesión o en una auténtica vocación humana. Estamos muy lejos del mundo de esa actividad instintiva, reiterativa, del mundo animal. En el hombre no es así. Toda actividad humana, en general, está siempre mediada por la inteligencia y la voluntad y por consiguiente la libertad humana. El trabajo es una expresión también de la libertad del hombre. El trabajo libera, no al modo de los Stalag alemanes, ¿no? No, el trabajo es expresión de la libertad humana. No es que libere al hombre. El trabajo es una actividad humana que plasma en lo que el hombre realiza cuando actúa esa impronta de humanidad que, insisto, está mediada por lo que el hombre conoce, que es la verdad, y el hombre quiere, que es el bien. Y esa actividad que se denomina trabajo va a consistir en una actividad que tiene una dimensión técnica y una dimensión moral. Es lo que se denomina Juan Pablo II en una encíclica muy bonita, que es la labor en exercens, que hay una dimensión objetiva del trabajo y una dimensión subjetiva del trabajo. Esa dimensión objetiva del trabajo es lo que nosotros conocemos con el nombre de técnica. La poética tecné se dice en griego, ¿no? La tecné es la actividad técnica, es decir, que es la transformación de algo, materia, en una cosa hecha. La actividad técnica, por ejemplo, es escribir. Actividad técnica es tejer. Actividad técnica es actuar, por ejemplo. Actividad técnica es tocar el piano. Se entiende, ¿no? Es decir, que ha plasmado algo en la realidad. Pero esa actividad técnica el valor de esa actividad técnica está en orden a la persona. Y en orden al bien de la persona. Y aquí aparece esa segunda dimensión que reconocía Juan Pablo II, que es la dimensión subjetiva del trabajo, que es una dimensión ética o una dimensión moral, que tiene un carácter perfectivo para el hombre. Que el hombre, por lo tanto, se perfecciona trabajando, fíjese usted.
El trabajo, por lo tanto, es un medio de perfección para la persona. No es el infierno. Si uno piensa desde una perspectiva histórico-cristiana, que es lo mismo que decir histórica, José era carpintero, es decir, trabajaba, y Cristo también lo hizo, aprendió a trabajar. El trabajo entonces perfecciona al hombre, es una expresión de la libertad del hombre, es algo fantástico. Evidentemente el trabajo es una actividad que en esa dimensión técnica también tiene o conlleva un cierto cansancio que es muy propio del hombre. ¿Qué significa esto? Significa, parece, que el trabajo es trabajo cuando esta dimensión ética, moral, perfectiva, es la que preside la actividad técnica. O si usted quiere, la actividad técnica se ordena a esa actividad que es perfectiva del hombre. Por lo tanto, no toda actividad que comporte esfuerzo y provoque cansancio en la persona, podríamos denominarla trabajo. Trabajo es una actividad que comporta esfuerzo inteligente, desde luego, pero que perfecciona a la persona. Sin hacer un juicio de la persona, sino que de la actividad. Hablar, por ejemplo, de trabajadora sexual es un equívoco. Es un equívoco en su raíz, porque no perfecciona a la persona, no la dignifica a la persona, más bien es usada como una cosa. Se podría decir que es el desprecio de la persona. No toda actividad que comporta esfuerzo es trabajo. Es solo aquella actividad que comporta esfuerzo que perfecciona al hombre. Pero no es solo eso. El trabajo también tiene otra dimensión, que no es solo la perfección de la persona, sino que el trabajo implica que está ordenado a otras personas. Esa actividad que el hombre realiza, varón o mujer, persona masculina o femenina, se ordena también a las otras personas. En la actividad que significa trabajo, se manifiesta, se advierte el carácter relacional del hombre. El trabajo siempre se ordena a otros. Tiene una dimensión societaria el trabajo.
más aún de servicio. Podemos decir que el trabajo es una actividad humana, inteligente, voluntaria, libre, que comporta esfuerzo, que perfecciona al hombre realizando varón o mujer, y que se ordena al servicio de los demás. Por lo tanto, todo trabajo, en la medida en que lo sea, es un servicio. Cuando se pervierte la naturaleza del trabajo, aparecen dos patologías, dos formas que niegan en qué consiste justamente esta actividad inteligente. Por una parte tenemos la pereza, el descuido, la errancia espiritual, se decía que era la pereza, evagatio mentis. Es una enfermedad del alma. Y por otra parte, hay otra patología del trabajo que es, en términos de los americanos del norte, work alcoholic, el trabajólico. Ese hombre que piensa que solo esa actividad puede completarle. En que ya no se trabaja para vivir, sino que se vive para trabajar. Son versiones ambas, la pereza y el trabajólico son defectos. Perfectamente uno podría decir que el trabajo es una virtud humana y esos defectos son vicios. Y un vicio es una forma de negación de la persona. Es decir, que la actividad no se ordena a la perfección del hombre, sino que es el hombre el que se ordena a esa actividad o es tenido por ella. Por eso el workaholic es un esclavo del trabajo. El trabajo no tiene un carácter medial, sino que es final. Y como nadie da lo que no tiene, y el trabajo, como es una actividad medial, cuando el hombre la convierte en una actividad final, no da lo que promete. ¿Qué virtudes podríamos descubrir que están asociadas al trabajo? Desde luego, uno puede ver que la paciencia está
asociada al trabajo. Son virtudes anejas o anexas al trabajo. Es decir, que el hombre las adquiere trabajando, aunque no exclusivamente, por la paciencia, desde luego. De poner la última piedra, no solo la primera. Quien no sabe trabajar, siempre pone primeras piedras. Porque no solamente no es que tenga la paciencia, que sería la impaciencia, su defecto, o su indiferencia, sino que además no posee perseverancia, que está asociada a ese poner la última piedra, que es más importante que la primera. Persevera quien mantiene en el tiempo el ritmo para alcanzar un bien que es difícil. Un hombre perseverante. Es más importante, ciertamente, ser perseverante que no darle valor al trabajo. La paciencia, la perseverancia, la justicia, fíjate tú, está asociada al trabajo como una virtud. La laboriosidad de la cual ya hemos comentado. Son muchas las virtudes asociadas a la vida humana, de la persona humana, que realiza una acción que se denomina trabajo. Desde luego, a trabajar se aprende. Pero para ello hay un requisito. Hay que querer aprender a trabajar. Quien trabaja y su actividad la convierte en arte, posee una capacidad de leer el mundo de la naturaleza y el mundo artificial que nadie es capaz de ver. Es lo que se llama un conocimiento con naturalidad con la realidad. Por ejemplo, un artesano del cuero, cuando ve un trozo de ese material noble, natural, él ve lo que puede sacar de allí. Es la vieja historia de Miguel Ángel, ¿no? La escultura consiste en sacar aquello que sobra para que aparezca, esplenda lo que estaba allí escondido, pero estaba. El trabajo, entonces, visto así, es una actividad excelente, ¿no?
que esa dimensión del trabajo hace mejor al hombre. Paciencia, perseverancia, justicia, laboriosidad, etc., ¿no? Son virtudes que el hombre adquiere trabajando. Y hay personas que nunca escuchan, nunca tienen la oportunidad de conocer en qué consiste trabajar. Porque para ellos el mundo es una queja. El mundo es un dejo de desesperanza. Para quien trabaja, en cambio, el mundo es una condición de posibilidad para desarrollar toda su potencialidad humana, inteligente, voluntaria y libre. Cuando digo que hay ese conocimiento por connaturalidad del trabajador, él mira la tela, por ejemplo, el sastre, y sabe qué puede confeccionar de allí. O el zapatero, o el talabartero, tienen un conocimiento tan estrecho de lo real, que ven en la realidad aquellas cosas que luego fabrican. Es verdaderamente extraordinario. Por tanto, tenemos que ir desterrando de nuestro lenguaje, de nuestra mente, de nuestra memoria, que el trabajo simplemente es algo que explota al hombre, que lo agota al hombre. No. La pregunta que habría que preguntarse a quien está sumido en la desesperación y en el cansancio, la pregunta que habría que hacerse es: ¿para qué trabajamos? ¿Cuál es la finalidad del trabajo? Y luego otra menos voluminosa, en cuanto pregunta, sí, que tenga una carga potente, es ¿por qué trabajamos? No son preguntas simplemente para rellenar espacio, es ¿para qué hacemos lo que hacemos? Es muy interesante en este sentido ver que el trabajo no es que libere al hombre. El trabajo es una actividad que da sentido a la existencia humana. Se trabaja para los demás. Y cuando ese trabajo que se realiza para los demás tiene una continuidad en el tiempo, a ese trabajo se le llama ahora también servicio. Koine, diakonai, que es servicio. Es decir, de esa actividad inteligente que comporta esfuerzo, que perfecciona a la persona masculina o femenina, y que se ordena a los demás como un servicio,
desde luego no es una carga para el hombre como una carga maligna. Al contrario, es la condición de posibilidad de que el hombre pueda actuar como un ser humano. E insisto, no hay una disyunción, no hay una ruptura entre ser un hombre que trabaja y al mismo tiempo un hombre que contempla. Es decir, que en el trabajo mismo uno puede ver en qué consiste la contemplación. Es decir, esa relación que todo cristiano tiene con Dios, con Jesucristo. Obviamente, ese esfuerzo, si se unilateraliza, es decir, si en el fondo no se considera el trabajo como, vamos a decirlo, trabajo forzado, eso no es trabajo, ciertamente. El requisito de que una actividad sea trabajo es que el hombre sea libre. Allí hay una carga de desarrollo de la persona muy importante. Se trabaja para descansar y se descansa para trabajar. Es muy revelador darse cuenta que cuando Dios crea el mundo, al séptimo día descansó, después de haber trabajado, obviamente, en un sentido genérico. Tenemos que revalorizar el trabajo. Tenemos que volver al sentido cristiano del trabajo. Y obviamente, en ese sentido del cristiano del trabajo, que implica el servicio a los demás de una manera profesional, nos mejora a nosotros mismos y a la sociedad. Mi nombre es Juan Carlos Aguilera, ya estamos terminando nuestro programa. Les invito el próximo domingo, espero a las 21 horas en punto, con un nuevo programa, Diálogo sobre la persona humana, el próximo lunes. Muchas gracias. Buenas noches.